Profe, ¿estás grabando? Ya lo puse a grabar precisamente. Les voy a poner un ejemplo. Digamos cuando, bueno, aquí la página no está cargando, pero entonces ahorita por la sala de chat les coloco los enlaces para que ustedes los copien. Entonces, por ejemplo, a veces en Google, cuando ustedes buscan imágenes, digamos que yo estoy buscando la imagen de un automóvil y le coloco PNG. Entonces les voy a explicar en qué consiste el tema de las imágenes en PNG. ¿Sí? Cuando yo voy a ir a descargar acá, por ejemplo, la imagen, bueno, aquí. Listo, entonces les voy a mostrar qué hace la extensión PNG. La extensión PNG lo que permite es que las imágenes no tengan fondo, ¿sí? El fondo sea transparente. Esto quiere decir que ya la imagen viene recortada. Por ejemplo, si yo abro una imagen PNG en Photoshop, ustedes van a ver que yo le puedo colocar a esta imagen el fondo del color que yo quiera y siempre va a salir recortada. Entonces, de Photoshop yo también puedo ejecutar estas imágenes así. Entonces, por ejemplo, digamos que yo tuve la oportunidad aquí con el montaje que veníamos haciendo de tener el pirata. Ya yo le quito un momentico aquí la visualización. Listo, y yo quiero exportar esta imagen así como está, sin fondo. Entonces lo que hago es archivo, exportar como. Y voy a escoger aquí el formato PNG. Y debe estar este chulito que dice transparencia. Entonces aquí simplemente yo le digo exportar. La coloco pues en el escritorio o en la carpeta que ustedes quieran ya dentro de su computador. Y cuando la exportan, entonces ya automáticamente queda la imagen como la vimos ahorita, sin fondo. Bien, esa es una manera de utilizar. Ahora, de utilizar las imágenes PNG. Ahora, el formato PNG es un formato que se creó basándose en, digamos, en la visualización a través de pantallas. Es decir, que utiliza el modelo de color RGB o una síntesis aditiva, que son los modelos generados por luz. Por eso está orientado a la reproducción a través de displays, de pantallas, ya sea la pantalla de un celular, de un computador, de televisión, bueno, digamos, todos los sistemas que utilizan colores generados por la combinación de luz o de intensidades de luz entre el rojo, el verde y el azul. ¿Sí? Ese es el modelo de color RGB que les había mencionado previamente en clase. Y cuando hablamos, por ejemplo, de un formato como el JPG, entonces si yo le digo archivo, exportar, exportar como, y ustedes ven que aquí después de que carga, yo le doy aquí JPG, mire, aquí yo le puedo variar únicamente la calidad, pero el JPG siempre me va a salir con un fondo. Por ejemplo, si solamente está exportando, por ejemplo, la capa del pirata o las capas que se ven aquí, estas 4 capitas que se ven acá, y no tenía fondo, el JPG, el formato JPG automáticamente me coloca un fondo de color blanco. Entonces, si yo exporto esto, miren que ahí queda la imagen, pero se ve con el fondo blanco. ¿Sí? Entonces, esa imagen ya JPG como tal me sirve es para archivos. Bueno, no quiere decir que no sirva para pantallas, también porque evidentemente ustedes la vieron ahí cuando yo la abrí la previsualización. Pero ese tipo de imágenes son más utilizadas para el tema de la impresión. Es decir, cuando yo estoy generando un archivo y voy a hacer una impresión con ese archivo, entonces
pues es mucho más, digamos, va a ser mucho más consecuente utilizar imágenes JPG que las PNG. No quiere decir que las PNG no se puedan imprimir, lo que pasa es que en el cambio del formato PNG, que está en un modelo de color por luz, donde los colores se ven brillantes y todo eso, y se va a convertir a un formato de impresión, entonces allí hay una conversión que se hace del sistema de color RGB a CMYK y van a cambiar posiblemente los colores. Entonces no lo van a ver ustedes con la misma intensidad, sino que se ve más bien como lavaditos. Cambio con la imagen JPG, pues él les hace la simulación, obviamente, de la similitud de colores entre los RGB y CMYK. Entonces, para este caso, pues lo que requiero es que ustedes exporten una imagen JPG. Vamos a poner la JPG porque igual está con el fondo, entonces como no requiere transparencia, pues no hay necesidad. Entonces simplemente aquí lo que voy a hacer es ir hasta esta opción, exportar, exportar como, ¿sí? Le dan JPG y lo guardan. También habíamos visto la clase pasada la opción guardar para web. Recuerden que la opción guardar para web tiene este atajo de teclado. Es Shift, Control, Alt y la letra S. Entonces sale esta ventana y esta ventana también me permite a mí escoger dentro de los diferentes tipos de imágenes que hay. JPG, PNG de 8, esto creo que es 8 bits, si no estoy mal, y esto es de 24 bits. Entonces la de 24 bits pues obviamente me genera todos los colores que hay dentro de las gamas. La de 8 tiene pues ciertas limitaciones, a pesar de que aquí se ve, pero mire que se arman con 256 colores. Mientras que la de PNG 24 pues sí sale con todos los millones de colores que puede generar o reproducir un monitor. Entonces, aquí yo también puedo hacer la exportación a imágenes PNG o JPG. ¿Cuál es la diferencia entonces entre la anterior y esta? La resolución a la cual se exporta, ¿sí? En la anterior, si yo tengo, por ejemplo, una imagen que construí desde cero con una resolución de 300, por ejemplo, o de 150 dpi, esta obviamente es de 72 porque pues estas imágenes las descargamos de internet. Eso lo averiguo yo en el menú imagen, tamaño de imagen, y ustedes van a ver aquí la resolución. Entonces, si esto tuviera una resolución, por ejemplo, de 150, cuando yo le digo exportar, la imagen que se va a exportar la va a exportar a 150. Pero si yo le digo guardar para web y dispositivos, y guardar para web, esta imagen que se exporta aquí va a tener resolución de 72, ¿sí? Que es las resoluciones que se utilizan para las pantallas. Entonces aquí este comando lo que hace es optimizar la calidad visual con respecto a la resolución de pantalla, o sea, a 72, porque se supone que estas son imágenes que van para internet o que van para redes sociales o que van para enviarse por correo electrónico, o que, sí, bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es eso, es guardarla para web. Entonces, usted le da aquí exportar, guardar para web. Aquí le van a poner JPG y aquí sí les dice calidad 60, lo ponen en 100 y finalmente guardan y le dan acá su nombre. Bien, después de que le dan su nombre, entonces vienen a la carpetica. Un momentico, yo paro aquí de grabar para que no se vea ahí que de pronto queda en internet por ahí el enlace. Hacer el diseño gráfico de un empaque para cereal utilizando un mínimo de 15 imágenes para hacer la composición. La composición debe tener una marca, un personaje, iconos de beneficios del producto y el tema del diseño es libre. Pautas en el diseño. Deberá presentarse, bueno, en este caso no es impreso y armado porque esto es cuando es presencial, pero este punto de aquí, entonces lo vamos a cambiar y lo voy a poner aquí entre paréntesis. Entonces,
como un fotomontaje. Es decir, un afiche promocional. Ya les voy a explicar esto precisamente lo que vamos a hacer en la clase de hoy. Les voy a explicar cómo puede hacer uno esos afiches promocionales. Listo. Se deben entregar en digital el archivo en Photoshop y las imágenes usadas para el montaje final. Puntos a tener en cuenta en la calificación. 1. La claridad en la impresión final del trabajo, que no debe estar pixelado, 20%. 2. El uso de comandos de Photoshop en la modificación de las imágenes y de la composición, otro 20%. 3. La creatividad en la composición de los montajes, un 30%. 4. El concepto gráfico del empaque, es decir, que todas las caras tengan una unidad gráfica, un 30%. ¿Qué les facilito? El plano mecánico de la pieza a desarrollar para imprimir en un tamaño de hoja carta. Recuerden que aquí no lo vamos a imprimir, sino que lo vamos a utilizar como un afiche promocional. Y número 2, las pautas de diseño y los puntos a calificar. La fecha de entrega para dentro de 15 días, 21 de septiembre de 2020. Entonces, bueno, les explico entonces en qué consiste la entrega. Aquí donde dice proyectos, en la carpetica del cual les mandé los enlaces, está este archivo de acá que se llama caja.psd. Esa caja que ustedes ven ahí, yo la abro acá, esa caja que ustedes ven ahí es el desarrollo de un empaque, de una cajita pequeñita. Esta área blanca que ustedes ven ahí, eso es el tamaño de una hoja carta. Y aquí lo que tengo son las diferentes caras de la cajita. Se supone que estas son las pestañas que se voltean, ¿sí? Estas se voltean hacia abajo. Esta es la que pega aquí con este borde interno de acá. Y obviamente aquí están los dobleces, ¿sí? Entonces esto queda como un rectangulito, un rectángulo que tiene una profundidad. Bien. Si ustedes ven acá en las capas, hay 3 carpetas agrupadas. Están las caras superiores, las caras principales y las caras inferiores. Y si ustedes abren acá, pues están ahí como formas, ¿sí? Entonces, mire, por ejemplo, aquí están de manera independiente. Esto para que se los pongo así, para que cuando ustedes monten el diseño puedan cortarlo. Entonces les voy a explicar, por ejemplo, cómo. Voy a buscar acá. Y aquí también por eso les había comenzado esta clase con explicándoles para qué servían las imágenes PNG, ¿sí? Entonces, mire, por ejemplo, mire que aquí yo tengo un plato de cereal en PNG. Entonces eso me ahorra la cortada del plato, como quien dice. Si yo me meto por acá, bueno, aunque es que la calidad no es muy buena, ¿verdad? Venga, yo busco otra más bien de estos que están acá. Vamos a colocar, bueno, si yo lo busco aquí, sí, con esta extensión, mire que me van a salir pues muchos más resultados ya con esto recortado. Por ejemplo, este que está como bien. Entonces me meto acá, incluso miren que aquí, por aquí hay uno que tiene como un splash. Entonces si me meto, por ejemplo, aquí, mire que voy a encontrar el recurso y vengo acá y lo descargo. Entonces, bien, aquí acabé de descargar la figura. La voy a copiar toda, ¿sí? Control A para seleccionar todo, Control B y, perdón, Control C y Control B. Entonces, mire, aquí, por ejemplo, voy a coger y lo voy a agrandar un poquitico sin abusar mucho del tema. Recuerden que esto cuando está al 100% es que me muestra realmente cómo se va a ver si en caso tal de salir impreso. Por ejemplo, mire que aquí con la ampliación empezó a perder un poquitico de resolución. Pero bueno, digamos que ahí aguanta y todavía se ve bien. Entonces yo coloco, por ejemplo,
el cereal ahí, ¿sí? Voy a buscar ahora un personaje. Entonces, vamos a ver este acá. Este está gigante. Está muy grande porque es una imagen que pesa 15 megas. Vamos a ver. Listo. Por ahora voy a ir buscando otro que es como un fondo, digamos, de la... Ah, que es el camino de la serpiente, perdón. Ajá, listo. Por acá, entonces, a ver, voy a poner aquí imágenes de tamaño grande. Y, a ver, este. Puede ser este. Entonces voy a copiar, pego, aunque no está muy grande que digamos. Bueno, vamos a coger este, a ver. O no, más bien vamos a coger otra locación. Eso, esta sí está más grandecita. Entonces la voy a poner, por ejemplo, de fondo. Bien, la traigo, por ejemplo, hasta por acá y lo que voy a hacer es que voy a poner aquí. Listo, entonces mire para qué son las figuras que yo tengo aquí atrás. Por ejemplo, bueno, este, venga, lo armamos por aquí en principales y este también, porque estos en teoría están en el centro. Entonces, por ejemplo, mire, aquí yo tengo la cara de color verde, que es la que está acá. Entonces, lo que voy a hacer ahí es pararme sobre el cuadradito, le doy control, clic, para que él genere el corte, y luego me voy aquí y le digo seleccionar, invertir, selección. ¿Qué hace invertir selección? Pasa de seleccionar esto a seleccionar lo que queda del otro lado, ¿sí? Afuera. Y ya parado sobre esta capa, entonces lo que puedo hacer es decirle suprimir. Entonces mire que él me queda ya recortadito directamente ya como lo necesito. Vamos a ver si ya descargó la imagen. Listo, entonces ahí tengo. Le digo seleccionar todo, control C. Tengo y lo pongo aquí. Si es, por ejemplo, este personaje, pues por decir algo, ya ustedes verán ahí cómo lo arman. Este lo voy a colocar encima del plato de cereales, por ejemplo. Ya como si estuviera cogiendo, digamos, el cereal acá. Bueno, este pedacito de aquí se lo voy a borrar. Y también estas partecitas de acá. Entonces, nuevamente ejecuto la selección, invertir.
Entonces me selección, invertir o le dan Control Shift I y borramos, ¿sí? Entonces me queda ahí. Mire que, por ejemplo, si yo quisiera, vamos a colocar, por ejemplo, yo quiero que esta parte me quede encima del muñeco, pero que la mano del muñeco me quede encima del plato. Entonces aquí tengo un inconveniente, ¿por qué? Porque mire que si yo subo el plato, me va a quedar por encima, ¿sí? Me va a quedar aquí la mano por encima de este. Y si coloco al muñeco por encima, entonces me va a quedar esta parte del plato encima de esto. Entonces, ¿qué hago? Saco la selección de aquí, ¿sí? Control, clic. Entonces, mire que ustedes ven que ahí queda este pedazo seleccionado. Y lo que voy a hacer es aumentar a la selección, o más bien restarle a la selección. Entonces, con Alt, le resto a la selección todo este pedazo. Y ahora todo ese pedacito de aquí, esto de acá, se lo voy a restar a la imagen de Goku. Le digo suprimir. Entonces mire que ahí me quedó esto por encima y esto por debajo. Bien, aquí le voy a colocar, por ejemplo, el nombre. Entonces, qué sé yo, voy a hacer un nombre acá. Ya yo busco una tipografía. Bueno, aquí les voy a mostrar aquí algunos tipsillos con respecto a las fuentes. Este. Listo, entonces escribo el nombre. Aquí recuerden que con control T, T de tetero, salen estas herramientas que me permiten cuadrar, por ejemplo, de qué tamaño quiero yo las letras, la separación interlineal entre las dos. Por ejemplo, aquí le digo automático. O si la quiero más cerquita, entonces también pues le hago una separación menor. Digamos, bueno, ya ahí quedó muy junto, entonces como por acá. Esto también lo pueden mover, este valor de aquí lo pueden mover con Alt y la flecha hacia arriba o hacia abajo. Hacia arriba hace esto, hacia abajo pues se junta más. Bien. Entonces, bueno, tengo esa parte de acá. Otra opción que pueden generar es que cuando ustedes le dan doble clic, miren que aquí tienen una opción que convierte el texto y por ejemplo lo pone como si fuera un arco. Entonces, yo lo voy a colocar así. Le digo una distorsión horizontal, ¿sí? Más o menos como así. Bien. Y vamos a darle, por ejemplo, una apariencia como si fuera de chocolate. Entonces, mire lo que voy a hacer. Selecciono, voy a colocar el color, un color cafecito, como por acá. Y una vez está así, entonces voy a pasar a los efectos de capa. Entonces me voy aquí. Mire, hay uno, por ejemplo, que estos fueron los que utilizamos para hacer el texto del Piratas del Caribe, ¿no? Entonces, hay, por ejemplo, acá uno que dice inglete y relieve. Mire lo que hace él. Sí, coloca un punto de iluminación y la parte de abajo, el contrario, el punto de sombra. Entonces, por ejemplo, yo puedo modificar los colores del sombreado. Entonces, vamos a colocarlos como si fueran un café mucho más oscuro. Y el punto de iluminación, entonces vamos a colocarlo también como un cafecito, pero que sea un poco más claro, por ahí.
Entonces aquí tengo, por ejemplo, la profundidad. ¿Sí? Si quiero que sea mucho más, como más intenso el efecto, el tamaño. Bien, entonces yo lo voy a dejar como por aquí. Y si quiero que sea suavizado o que sea fuerte, entonces en este caso le voy a añadir un poquitico de suavizado y bien. Lo siguiente es que voy a utilizar, por ejemplo, acá, digamos un stroke, ¿sí? Una tira alrededor de. Entonces esa tira la voy a colocar solamente en color blanco, para que resalte. Bien, y también lo que voy a hacer es que le voy a decir aquí sombra paralela. Con una menor distancia, por ejemplo, por ahí. Y le digo OK. Entonces, mire, así puedo generar, digamos, el título o la marca, pues, de la cajita de cereales. Bueno, esto ya, pues, obviamente lo configuran ustedes y la idea es que al final, pues, obviamente les quede algo como que les quede algo como esto, ¿sí? Donde se vea pues en las diferentes caras. Recuerden que muchos de estos cereales en la parte de atrás traen como una especie de jueguito. Ya ustedes definen pues cómo quieren que el cereal quede. Entonces hay algunos, pueden buscar por ejemplo aquí en internet algunos ejemplos de, de los diferentes temas que pueden colocar. Por ejemplo, aquí están estos muñequitos que eran todos sanguinarios, no sé si se acuerdan. Sí, por aquí, por ejemplo, bueno, este gato, hay varias cosas. Entonces, listo, eso consiste en el montaje. Este tipo de cosas, por ejemplo, las tablas de información nutricional, también las pueden buscar. Entonces, si ustedes se van aquí a las imágenes, mire que, por ejemplo, aquí hay una en PNG, ¿sí? Por acá también. Entonces, es cuestión de cogerla, llevarla hasta allá y colocarla, digamos, en la cara correspondiente y, bueno, hacer todo el tema del diseño de acuerdo, digamos, a lo que ustedes quieran. Eh, Traten, por ejemplo, de incluir también en el diseño algunas cositas como este tipo de características, que estos son como los plus, ¿sí? Este tipo de cosas, por ejemplo, no sé cuántas vitaminas y X cantidad de minerales, bueno, cosas así. También se pueden hacer con los efectos de capa este tipo de letras que ustedes ven acá. Por ejemplo, en un momentico yo borro acá, a excepción de este. O sea, la cuestión acá también es buscar bien las imágenes y todo lo demás, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo quisiera hacer una letra, perdón, un texto como con estas características, entonces mire que también se puede. Por ejemplo, más o menos busco una tipografía asociada, ¿sí? Como a esa, puede ser esta. Esta la voy a colocar de color blanco, ¿sí? Para hacer primero la parte de acá. Y entonces mire los efectos de capa que le voy a añadir.
Esto tiene aquí el inglés y relieve que veíamos ahorita. Entonces vengo acá y le digo inglés y relieve. En la parte oscura, entonces tiene un color como azulito. Vamos a ponerle un poquito más pequeñito por ahí. Y la parte, la otra, pues esa sí es blanca completamente. Listo. Adicionalmente, entonces tiene una sombrita aquí. Entonces, voy a ponerle sombra paralela. Vamos a colocarle ahí y que esa sombra sea también como un azul. Bien. Bueno, si ustedes ven, tiene un stroke, ¿sí? En este caso le voy a decir que sea hacia afuera y vamos a darle el color. Lo voy a poner por ahí de 10. Ujú. Bueno, aquí hay un detalle y es que también, miren que las letras están más junticas, eso también lo puedo hacer, ¿sí? Si yo le doy doble clic, digo Alt, con la flecha hacia la izquierda o hacia la derecha, puedo lograr modificar el tracking de las líneas. Sí, que el tracking es esa característica de que o están más juntas o están más separadas. Bien, digamos que así va el tema hasta ahora. Entonces, perdón un momentico, aquí voy a quitar, mientras tanto, voy a quitar aquí el drop shadow, ¿sí? Aquí ya lo vuelvo a poner y lo que hice fue sacar mm, una copia. ¿Para qué? Mire que esta que no tiene sombra paralela, lo que voy a hacer es unirla con esta capa de acá. Entonces, control E. Esto automáticamente convierte todos los efectos de capa en píxeles. Y sobre esta, entonces vuelvo otra vez y aplico, por ejemplo, Color Overlay para coger este. Bueno, que no sería Color Overlay, sino vamos a colocarle Gradient. Les digo que ahí me están estorbando las herramientas de zoom. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una gradación entre estos dos colores. Y aquí le voy a asignar azul, un azul intenso y aquí un azul más clarito. Bien, listo. Aquí le digo OK. Otra vez un Bevel and Emboss, pero esta vez lo voy a hacer un poquitico más grande, como por acá. Y finalmente un Drop Shadow también con la sombra un poquito más precisa. Ahí, entonces mire que ahí tengo las dos. Perdón, aquí se me olvidó lo que iba a hacer. Era colocarle un stroke mucho más ancho. Entonces vea, aquí Vital, obviamente voy a coger todo esto y lo voy a pasar, lo voy a copiar acá. Este también lo voy a copiar acá. Y este también lo voy a copiar acá. Entonces aquí solamente voy a dejar el stroke, que es este borde de acá, para poder unirlo. ¿Ya? Y ahora sí sobre este corro todas las. Entonces mire, aquí me quedó la capa de las letras blancas y abajo la de las otras. ¿Sí? Pues más o menos. Obviamente no es que quede pues igualito, igualito no. Y si quiero esta línea de afuera, pues la puedo aplicar
Ahí está acá. Le coloco stroke. Le voy a dar menos tamaño. Y un color más oscuro. Bueno, para eso pues habría que buscar la tipografía adecuada pues, y todo lo demás, pero más o menos esta es como la combinación de los diferentes efectos de capa. Sí, entonces ahí está. Entonces, bueno, se trata de ir armando como todas estas características allí y, por supuesto, cuando ustedes ya tengan el desarrollo armado, y con el desarrollo me refiero a la cajita de cereal así. Entonces, lo que vamos a hacer es una presentación o la ejecución de la cajita de cereal. Para que se vea de esta manera. ¿Qué me hizo? Acá, para que se vea así de esta manera. Entonces ya les voy a explicar cómo vamos a hacer para que esto quede así. ¿Listo? Lo que voy a hacer es descargar una caja de cereal que ya esté hecha, porque pues en este momento no tengo una diseñada, o sea, voy a descargar una cajita de cereal así como esta, que ya esté lista. Por ejemplo, esta. Y lo que voy a hacer es bueno, por ejemplo, esta puede ser. Y lo que voy a hacer es llevármela, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo? Bueno, un momentico, yo miro acá. Listo, copio la imagen. En este caso, les voy a explicar cómo sería el proceso acá para elaborar la imagen, o sea, para que quede la imagen así, completa. Por ejemplo, si yo tengo ya todo el diseño de mi caja, que es este, al final lo que hago es hacer una capa arriba de todo. Esta. Vengo aquí, hasta donde ustedes ven estas 4 rayitas, abro y con Alt presionado en el teclado, le dicen Merge Visible. Se le dan clic ahí y miren lo que él le saca. ¿Por qué el Alt presionado aquí es importante? Si ustedes no presionan Alt, él coge todas estas capas y se las junta en una sola, entonces solamente le queda una capa. Entonces el Alt lo que hace es que sobre la capa saca una copia de cómo se vería todo unido. ¿Sí? Miren que aquí están las capas independientes. Entonces finalmente, bueno, esto sería súper útil. Por ejemplo, que si lo van a sacar, lo sacaran sin el fondo, sin el fondo blanco. Entonces viene acá, Merge Visible con Alt y ahí les queda, ¡pam! Entonces, Control A, Control C, Control N, ¿sí? Ahí lo que hago es seleccionar todo, copiar y nuevo. Entonces lo pongo ahí. Miren que aquí ya me quedó una sola capa. ¿Listo? ¿Qué es lo que voy a empezar? Esta es la imagen que en teoría yo tengo aquí. Entonces, ¿qué es lo que voy a empezar a hacer? Lo que voy a empezar a hacer es lo siguiente. Voy a recortar las caras, ¿sí? Como están aquí. Por ejemplo, me paro en este de acá. Entonces voy a sacar el desarrollo cara por cara. Entonces le digo copiar. Hago un archivo nuevo. Bien, pegar. Entonces ahí me quedó la primera carita. O sea, voy a sacar las caras que se ven, ¿no? Luego voy a coger esta de aquí, un momentico. Una cosa que ayuda mucho para tener en cuenta cuál es el mismo tamaño, digamos, de altura y todo eso. Yo le digo control R
Mire que aquí saco las reglas. ¿Sí? Control R saca y esconde las reglas. Esto sale de aquí. Vista, reglas. Entonces lo que hago es arrastrar hasta ahí y arrastro hasta acá para saber dónde tengo que cortar esta tapita de aquí. Entonces aquí finalmente hago la parte de aquí. Listo. Ahí. Copio, control C, abro un archivo nuevo. Bien, control B. Entonces ahí tengo la cara lateral. Mire que aquí tengo la frontal, lateral. Y por último voy a sacarla de aquí arriba. Entonces la capa de aquí arriba voy a ponerla. Un momentico, me devuelvo aquí. Ahí. Y voy a sacar esta hasta aquí. Entonces le digo que quiero hacer desde aquí hasta acá. Bien, copio, archivo nuevo. Listo, entonces tengo las tres caras ahí. Esta de aquí ya la voy a borrar. Un momentico, yo cierro acá. Está listo. Ya, cierro y ahí quedó. Entonces tengo superior, lateral y frontal. Voy a hacer un archivo nuevo. Mire, control N. Y esta vez voy a utilizar, por ejemplo, uno de los formatos que hay acá. Digamos, un formato de impresión que se llama tabloide. Tabloide son dos hojas, es como si fueran dos hojas cartas pegadas. Entonces lo voy a poner en esta orientación. Bueno, aquí en resolución, sí le voy a cambiar la resolución, por ejemplo, a 120. Dejémosla en 100 y le digo crear. Entonces, mire, ahí me crea este tema. Lo siguiente que voy a hacer es que me voy a pasar aquí donde dice 3D. Tengo una capa nueva y le digo 3D. Un momentico, yo veo una cosa. Ya, primero tengo que pasar las capas aquí, las tapas. Entonces, mire, esta cojo y la paso aquí. Esta también la paso acá. Y finalmente, esta tapa también la paso acá. Entonces, lo voy a acomodar ahí más o menos. Mire que aquí me quedó un poquitico más larga esta tapita. Entonces, voy a cortarle ese pixel que queda ahí volando. Y esta tapa lateral la voy a ubicar aquí al lado. Bien. Lo que voy a hacer de esto es que voy a generar una caja y a esa caja le voy a colocar estas caras respectivamente. Esperen un momentico que es que está bloqueado. Bueno, hago una capa nueva. Esta capa, recuerden pues que es una capa que está vacía. Y sobre esa capa nueva me voy aquí al menú que dice 3D y le digo nueva,
nueva extrusión de una capa seleccionada. Entonces, obviamente con la capa seleccionada está acá. Le digo aquí, clic. Ah, ok. Perdón. Tengo que hacer primero la basecita. Ya pintemos esto para que ustedes vean aquí el procedimiento. Listo. Y quitémosle acá. Listo. Entonces, mire, lo que voy a hacer es una base en esa... Yo la junto aquí con esta capa. Bien, entonces... Ahora sí me vengo acá y le digo extrusión de una capa seleccionada. Aquí me pide que si quiero cambiar el entorno de trabajo, es decir, las herramientas y todo eso, a un ambiente de 3D. Entonces le digo que sí. Y aquí tengo la distancia, la extrusión, distancia de extrusión. Entonces, por ejemplo, mire, si yo volteo, aquí lo que estoy creando es un objeto tridimensional. Si le añado pues más distancia, obviamente va a quedar mucho más alto y también pues puedo moverlo, por supuesto, aquí, es decir, acomodarlo en la forma, en la perspectiva en la que yo quiera. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a girarlo un poquitico. Ahí voy a traerlo más hacia adelante. También tengo la posibilidad, por ejemplo, de añadir o cambiarle la escala, ¿sí? de la extrusión en los tres ejes normales. Entonces, por ejemplo, digamos que ahí y aquí lo voy a reducir un poquitico de tamaño. Listo, como por ahí. Bien. Listo, entonces una vez lo tengo en esta parte, ¿sí? Ah, bueno, aquí tengo otras herramientas. Esta herramienta me permite mover el objeto pues en la dirección que necesite. Si por ejemplo quiero que se vea la sombrita allí, entonces simplemente lo voy a dejar, en teoría lo tendría que dejar por encima de la rejilla. Y esta opción me permite girarlo, ¿sí? Girarlo pues hacia arriba o hacia abajo dependiendo de lo que necesite, o si lo quiero en laterales, digamos ahí tengo la otra opción. Entonces bueno, yo lo voy a dejar, bueno, lo voy a dejar aquí derecho. Y lo voy a colocar por aquí. Bien. Entonces ahí me paso a las capas y mire que ahí tengo ya, digamos, la base. Entonces aquí vuelvo otra vez al entorno de trabajo normal, de Essentials, este que está aquí. Esto aquí pues ya yo lo puedo cerrar. Ah, bueno, esta parte de aquí me permite, me pregunta que si quiero guardarlo, pues para que él guarde la caja, porque yo este archivo de caja, porque yo en cualquier momento lo puedo editar. Entonces aquí le doy guardar. ¿Sí? Y miren que si lo abro, entonces él me va a conservar esto. Si yo quiero modificar lo que hay acá, entonces acá le doy doble clic y voy a tener aquí las diferentes capas, pero en el modelo 3D. Entonces, ¿para qué me sirve esta parte de acá? Esta partecita
me sirve porque cuando yo tengo ya estas tres capas de acá, yo las puedo modificar de acuerdo a lo que necesito. Por ejemplo, voy a coger la tapa frontal y la voy a poner ahí, ¿sí? Alineada con este puntico de aquí. Y luego lo que voy a hacer es, en esta de acá, me voy al menú edición y le digo transformar, distorsionar. Entonces, ¿qué me permite hacer distorsionar? Mire lo que me permite. Me permite modificar este para que siga las mismas líneas que tiene la cajita. Entonces, por ejemplo, por aquí voy a subirlas hasta acá. Y esta de aquí la pongo alineada con esta. Entonces, mire, ahí me quedó la cara, ¿sí?, del tamaño de esta. Ahora voy con la lateral. Entonces, la lateral, vuelvo y la coloco también en esta parte de acá. Y voy nuevamente aquí, edición, transformar, distorsionar. Y vengo y la pongo por aquí. Y por acá. Entonces mire que ahí ya me queda el esquema 3D. Obviamente yo esta caja, si quiero, me refiero a la del fondo, la puedo esconder. Y lo que puedo hacer ya con las partes acá es, por ejemplo, teniendo en cuenta pues que si escondo aquí, miren que esta cara es más iluminada que esta. Entonces lo que puedo hacer es, por ejemplo, con las herramientas de selección, abro una capa nueva, a esta le voy a colocar brillo. Y lo que voy a hacer es que con el color blanco hacia transparente, ¿sí?, que es esta segunda, en lineal, pues por ejemplo le digo que me haga un brillito ahí y a este le bajo la opacidad, por ejemplo, al 15%. Entonces mire que aquí me queda la diferencia entre uno y otro. Una vez tengo ya esta parte elaborada, entonces por ejemplo aquí lo voy a poner y le digo caja. Listo, ahora sí. Y ya la puedo afectar, digamos, como una sola cosa. Entonces acá puedo generar, digamos, un fondo. Sí, supongamos que cojo este fondo, se lo pego aquí de fondo, en fondo en la parte de atrás. Y le voy a poner, digamos, una textura de madera como si fuera en el piso. Entonces copio la imagen. Sí, por ahí. Puedo hacer, por ejemplo, que esto tenga como un desenfoque en la parte de acá. Entonces, ¿cómo lo hago? Cojo aquí esta herramienta de desenfoque, amplío el tamaño y le digo aquí la fuerza que sea, por ejemplo, al 100% y la va a pasar por acá con Shift manteniendo recto. ¿Sí? Entonces, mire que él va desenfocando allí. Voy a añadirle ahora un tamaño más grande.
la paso varias veces y listo. Y mire que él va quedando allí. Si ustedes quieren, por ejemplo, hacer una sombra en esta parte de acá, en esta área, entonces aquí, por ejemplo, con la pluma, puedo quitarle el contorno y añadirle el color negro de fondo. Y genero una figura más o menos como el tamaño de la base. Recuerden que ustedes pueden corregir aquí con la flecha blanca si quieren. Listo. Y teniendo esto así, entonces a este le digo añadir sombra paralela. Y mire que aquí ya. Listo. Entonces, por ejemplo, bueno, entonces de esta manera puede uno hacer el montaje como una especie de afiche promocional. Entonces, bueno, aquí ya queda pues como el montaje final de la cajita. Entonces, ¿qué me van a entregar? En la parte que menciona, por ejemplo, que la caja debe estar impresa o algo así, entonces me van a hacer este montaje así de las dos, de las caritas para ver cómo luce la caja armada. Y es decir, como una especie de afiche promocional. No sé si de pronto. Bueno, no sé si de pronto en internet puedan encontrar, no sé, de pronto colocarlo también dentro de un contexto puede funcionar. O sea, lo dejo ahí a consideración de ustedes. Por ejemplo, esto, ¿sí? Como darle un detalle, es decir, hacen el diseño de la cajita y le hacen el detalle como de contextualizarlo o colocarlo
hacerle como una especie de afiche promocional al cereal. Bueno, sería chévere que pudieran de pronto buscando imágenes en internet, encontrar como ejemplos de afiches para que puedan incluir, ¿sí? Miren, aunque estos están muy retro, pero bueno, la idea es esa. Y bueno, como, digamos, el tema de ver la caja armada. Y el otro archivo que me van a entregar es el archivo que está orientado al desarrollo. Es decir, la pieza que se veía armada. Que se ve armadita. Sí, así. Desarrollito de la caja. Sí, como así. Pregunta al respecto, muchachos. Obviamente la idea es que como ustedes van avanzando y se les vayan generando preguntas, pues la idea es la próxima clase que tenemos, la tomamos de asesoría para que si tienen preguntas sobre este proceso, lo podamos resolver en clase. Y bueno, pues vayan avanzando más que todo con el aspecto relacionado a conseguir las imágenes, a recortar de pronto las que no hayan conseguido, a tratar de mirar, por ejemplo, en la parte de atrás si le quieren hacer un juego, entonces si el juego es un laberinto o es una situación, digamos, de recortar o cosas por ese estilo. Miren que, por ejemplo, también ustedes pueden encontrar este tipo de logos ya armados. Entonces, por ejemplo, el logo de Kellogg's. Entonces, la clave aquí es colocar PNG. Y mire, van a encontrar aquí unos de dónde descargar. ¿Sí? Miren que aquí hay varios. Por si quieren de pronto utilizar ese tipo de cosas allí. Entonces, platos de cereales en PNG, sin el fondo. También, por ejemplo, sí, como unos splash de leche en PNG también los pueden encontrar por ahí, como para hacer el fotomontaje. Mire este, por ejemplo. De leche con chocolate. Personajes también pueden encontrar varios. Por ejemplo, personajes de Cartoon Network en PNG. Sí, miren, por ejemplo, acá. Lo importante es que busquen siempre imágenes grandes por el tema de la resolución. Sí, estas muñequitas también. Miren que se ven sin... Bueno, en general ya los recursos pues que ustedes quieran encontrar allí. ¿Alguna pregunta sobre el proyecto? ¿Sí queda claro de pronto? ¿Tienen alguna inquietud con eso? No, profe. Bueno, listo, muchachos. Entonces, bueno, una restricción entre comillas, creo que aquí lo dice
el proyecto. Permítanme un momentico, yo busco otra vez el archivo. Listo. Cuando se refiere a hacer el diseño gráfico de un empaque para cereal utilizando un mínimo de 15 imágenes, son 15 imágenes diferentes que ustedes pueden utilizar en toda la caja, ¿sí? Con eso me refiero a que, digamos, dentro de toda la composición, por ejemplo, esta es una imagen, el pájaro es otra imagen, el fondo es otra imagen, esta es otra imagen, ¿sí? Estas cositas son otra imagen, el código de barra es otra imagen, así sucesivamente. O sea, que todo el diseño ustedes lo puedan armar como mínimo con 15 imágenes. Entonces, búsquense por ahí ejemplos y les voy a mostrar una página que de pronto les puede ayudar. Bueno, vamos a buscarla acá. Sí, miren, por ejemplo, aquí, obviamente si hago esto, pues me ahorro el tema, el trabajo de tener que hacerlo directamente. Mire, por ejemplo, estos montajes. Sí, me ahorro el trabajo de hacerlo, por ejemplo, en Photoshop. ¿A qué me refiero? Vamos que yo tengo aquí, copio imagen. Ah, ok. Es que la imagen está aquí grandísima. Bueno, yo voy a sacar solamente este pedacito. Ah, bueno, de hecho, este. Entonces, por ejemplo, mire que aquí ya están las caras hechas. Si yo genero, si yo, por ejemplo, voy a hacer la cajita, pues digo es para que de pronto no se vayan a enredar con ese tema del 3D, aunque sería bueno que lo pudieran investigar porque de todas maneras así esa opción les permite colocar la perspectiva que ustedes quieran. Entonces, si yo descargo una imagen como esta, pues aquí de una puedo hacer el trabajo sin necesidad de ponerme a colocar el Photoshop en 3D y bueno, todo este rollo. Pues, por ejemplo, aquí transformar, distorsionar, la misma opción que veíamos ahorita y miren que aquí simplemente es cuestión como de seguir el mismo. Sí, y ahí me va a quedar también de la misma manera. De hecho, si pillan ustedes acá, por ejemplo, aquí, si yo quiero que tenga una especie de reflejo, ¿sí? Esta cara tenga un reflejo, mire, vuelvo y pego la misma
Esta le voy a decir edición, transformar, y le digo flip vertical. Entonces la voltea. Y mire lo que voy a hacer. Bueno. Primero cuadrarla al tamaño. Ahí. Y si yo quiero que esto sea como una especie de reflejo, entonces mire lo que puedo hacer. Edición, transformar, distorsionar. Me lo voy a colocar ahí y este de acá lo coloco ahí. Listo. Cuando le doy Enter, entonces lo que hacemos es bajarle la opacidad a este y se va a ver como si estuviera reflejando acá. Y lo otro es que, pues para que no quede así, sino que quede desvanecido, entonces con un borrador, dureza al 0%, entonces lo que voy a hacer es pasarlo por aquí. Listo, entonces fíjense que ahí queda con el reflejito, como si estuviera reflejado, pues como una escena, como si estuviera bien limpio en la parte de atrás. Las sombras, por ejemplo, también las pueden copiar. Entonces, ¿cómo pueden hacer el proceso? Como veíamos ahorita que hice una figura, digamos por ahí, aquí lo corto. Ya. Entonces selecciono. Aquí abajo simplemente lo que voy a hacer es una capa nueva y con color negro y de negro a transparente. Entonces voy a hacer y le bajo la opacidad, ¿no? Ahí me falta pues la carita aquí al lado, que venga yo se la hago acá para que se vea bien el efecto. Sí, entonces pillen más o menos cómo sería el tema del montaje. Esa es otra manera pues de hacerlo ya con una imagen, pero pues aquí ahí no tienen la potestad de colocar ustedes mismos la perspectiva que ustedes requieran. Sí, me refiero a esto, hacerla, armarla de esta manera. Entonces, bueno, ya cada quien escoge pues su tema, el tema es libre, ustedes pueden colocar los cereales, sean existentes o se inventan el nombre o como ustedes quieran. ¿Listo? Entonces, listo, muchachos. Ya con esa instrucción, espero entonces que avancen para que la próxima semana que tengan las inquietudes, entonces podamos en el horario de clase resolverlas. Bueno, vamos a dejar hasta ahí y cualquier cosa que necesiten a través del correo electrónico o la página, que vamos a ver si la arreglan en el transcurso del día, porque todavía no está cargando. Si está ahí como en veremos. Entonces, bueno, listo, muchachos. Nos pillamos la próxima semana si Dios quiere. Vale, profe, muchas